Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden, todos los viernes de 4 de la tarde a 5 de la tarde estamos aquí transmitiendo tertulia vespertina y nocturna. Recuerden ustedes que hacemos los comentarios de los periódicos en editorial periodística de lo que ha acontecido durante toda la semana, y también recordamos algunos de los hechos importantes, trascendentales, semanas anteriores, porque a veces verdaderamente las noticias de los periódicos que se recopilan como La Jornada, Excelsior, Universal, Impacto, pues nos dan elementos muy importantes, y las noticias para una hora todos los viernes pues son verdaderamente insuficientes. Sin embargo, pues la portada de La Jornada en esta semana, el 28 de abril, aunque ya estamos en mayo, nos habla el representante del gobierno Videgaray sobre el Tratado de Libre Comercio. El presidente advirtió al jefe de la Casa de Blanca los riesgos de un cese abrupto. Evidentemente, las situaciones económicas que se están dando en el mundo entero y sobre todo en México, que tiene una cobertura de alza de precios verdaderamente impresionantes, que podemos decir en las últimas 4 semanas ha subido el precio de pues los alimentos de la canasta básica, pues ha subido prácticamente del 25 al 35%, y es verdaderamente impresionante la protesta de las mujeres de casa, quienes tienen que ir al mercado, tienen que ir a la tienda y a las supertiendas a adquirir algunos productos, y en el caso me voy a referir específicamente al aguacate, que es exportado, en donde hoy escuchamos algunos comentarios de algunos inversionistas, empresarios que están exportando a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Sudamérica, donde aproximadamente se habla de cada embarque que se envía a diferentes lugares del mundo. Cada uno de estos embarques tiene un promedio de 120 toneladas de aguacate, porque el mundo entero ha descubierto el aguacate mexicano en Michoacán y está teniendo una cotización bastante fuerte. Evidentemente, como productores en México del aguacate, pues de 16 pesos el kilo ha subido hasta 35, 55 y 91 pesos en algunos mercados muy importantes de la Ciudad de México, y esto determina que la economía está rompiendo las bases. Entonces dice que el Tratado de Libre Comercio, de acuerdo a lo que dice el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice: Trump se ufana de dar por ahora oxígeno al tratado, le da un poco más de tiempo para entrar y discutirlo. Quise ponerle fin, pero acepté negociar con los pedidos de Peña y Trudeau. Se pudo crear el shock al sistema, ambos políticos me caen muy bien, expresa. Sí, pero al siguiente día la contradicción en las opiniones del señor Donald Trump. El país no puede esperar a que se despejen incógnitas. Hay que invertir pese a la incertidumbre. Lo importante es preservar el buen entorno para atraer capitales. Más que impulsor de crecimientos, el sector petrolero se volvió una carga. Modis, progresos de México en reducción, déficit fiscal y deuda. El periódico Excelsior dice: cae sucesor de El Chapo. Dámaso López, el licenciado, está ligado a la fuga de Guzmán Loera en 2001. Antes de su captura peleaban con los hijos del capo para mantener el control en la cárcel. Esto nos dice el periódico Excelsior. El periódico La Razón nos habla de nuestro compañero López Dóriga, que celebra 23 años de programa de radio. Desde 1994 se ha convertido en el periodista de las exclusivas en el espacio de radio
fórmula que lleva su nombre. Inyecta un estilo propio, fuerza y dimensión. Ese medio, coinciden sus colegas, ser generador de la noticia en su mayor aporte, afirman. Bueno, recordemos a López Dóriga, quien pues en los Juegos Olímpicos tuvimos la gran oportunidad de hacer comentaristas en los Juegos Olímpicos con el ya desaparecido Carlos el Mago Septién, y bueno, pues fue una de las etapas muy importantes en la formación de los grandes locutores ahora de México, a través de Joaquín López Dóriga, Eduardo Andrade y muchos otros que ya han trascendido también. Sucesor del Chapo venía en avión privado y se iba a Santa Fe en helicóptero. Bueno, pues ahí está el poder de la economía que se tenía en su momento. Periódico Milenio: detiene el Ejército y Procuraduría General de la República en la Ciudad de México el licenciado sucesor del Chapo. Frustran alianza entre cárteles de Sinaloa y Jalisco. Miguel Ángel Mancera, gobernante de la Ciudad de México, aquí, centro logístico y financiero del narco, pero no de operación. Peña reconoce captura, convoca a Cienfuegos a romper el cerco de violencia y corrupción. Encapuchados vandalizan sede y 2 policías heridos en enfrentamiento entre el crimen organizado. Dice así: Dámaso López Núñez fue aprehendido en un lujoso edificio de departamentos en la colonia Anzures. Bueno, pues se van descubriendo cada uno de los elementos del crimen organizado de acuerdo a la continuidad que se va dando en los trabajos de investigación. El periódico El Universal dice: detienen al licenciado en la Ciudad de México. En una acción simultánea fueron detenidos el líder del cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, el licenciado, y su operador logístico y financiero en la Ciudad de México, Víctor Giovanni González Sepúlveda. Procuraduría General de la República indaga por lavado a la recaudadora, y aquí entramos pues esta cadena de elementos que se están dando en la competencia por el gobierno del Estado de México. Buscan el origen del dinero que recibió Eva Cadena. Planta la FEPADE la obligación de comparecer. Fiscalía de Veracruz la investiga por tercer video. Evidentemente lo que no sabemos es qué fue lo que sucedió con la señora Eva Cadena, debido a que pues de repente aparece en el primer video donde le otorgan pues prácticamente 500,000 pesos, un segundo video donde dice no solo la imagen sino el sonido, que le entregan 5 millones de pesos y así sucesivamente. Ahora resulta que la señora Eva Cadena pues está desaparecida, que no saben en dónde se encuentra la señora Eva Cadena. El periódico Crónica en el Metro dice: cae el licenciado sucesor y compadre del Chapo. Dámaso López fue capturado en la Ciudad de México. Al ser trasladado por soldados y agentes de la Procuraduría General de la República a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada. Bueno, pues ahí tenemos pues estos elementos de la campaña que hace el gobierno del Estado para vanagloriarse de pues la captura de estos mafiosos importantes dentro del crimen organizado en México. El periódico La Razón dice: Delfina pagó 5.4 millones de pesos por trabajo fantasma a firmas con sede en una casita. En 2015, cuando gobernó Texcoco, adjudicó sin licitar sobrevuelos para actualizar catastro. El Cabildo no autorizó y no hay datos de resultados. La empresa registró casa particular como domicilio fiscal. Bueno, evidentemente lo que nosotros sabemos es que el periódico La Razón pues está presentando prácticamente diariamente pues información sobre lo que está sucediendo para gobernador del Estado de México. Evidentemente pues le dan una respuesta al primo del presidente de la República dentro de los trabajos que se están haciendo. Indagan por despojo, amenazas al líder sindical del Metro. Fernando Espino es investigado por la Procuraduría General de la República por impedir la prestación del servicio del sistema de transporte colectivo. 2 averiguaciones previas datan de 2002 y se suman al menos 10 más contra el recién allegado a Delfina Gómez. Yo creo que pues lo que tuvimos oportunidad muchos de los usuarios del transporte colectivo de la Ciudad de México fue estos pequeños retrasos que anoche se iniciaron después de las 9 de la noche y que creó un caos
dentro del transporte en la Ciudad de México. Quiero mencionarles a ustedes que tuve la oportunidad de estar a las 11:15 de la noche en el metro para avanzar directamente a mi domicilio, y prácticamente fueron 45 minutos que no pasaba el metro a esa hora, y de repente una voz anunció que se suspendía la corrida de Ciudad Universitaria a Indios Verdes. Imagínense ustedes aquellos que salen de universidad para ir a los Indios Verdes, y sobre todo los que tienen a esa hora que tomar un autobús que los lleva al pueblo donde ellos viven. Pues resulta que mucha gente se empezó a salir del metro, de la línea correspondiente Universidad Indios Verdes, y pues no quiero mencionarles a ustedes más que un hecho de aquellos que perdieron las corridas correspondientes, pues muchos de ellos probablemente tuvieron que dormir a las afueras o dentro del mismo metro, porque ya no podían llegar a sus lugares de origen. Y sobre todo que ahora pues hay otro problema, porque estas comisiones sindicales que se están dando en el metro de la Ciudad de México, pues hoy en la mañana fueron retrasos bastante fuertes en la llegada de los transportes del sistema de transporte colectivo, y resulta de que no se podía ni siquiera avanzar porque prácticamente se suspendió el servicio durante casi hora y media. Ya se pueden ustedes imaginar la hora pico. Evidentemente, las informaciones que hemos recibido a través de noticieros radiofónicos y televisivos es de que los trabajadores del metro tomaron una decisión. Están ustedes viendo imágenes de lo que aconteció hoy en el metro de la Ciudad de México, donde pues prácticamente las filas para abordar el metro eran columnas de 10 personas a lo largo, 10 filas de personas a lo largo, que podríamos decir había en esos momentos. Ahí hay una fotografía verdaderamente impresionante que nos está poniendo precisamente nuestro técnico en producción, para ver lo que aconteció durante estas horas en el sistema de metro colectivo en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí están los problemas que tiene el líder sindical en estos momentos. Y bueno, pues vamos a ver si el doctor coordinador el doctor Mancera, coordinador y gobernante de la Ciudad de México, pues no lo va a suspender por estas acciones. Ratifica el Senado nombramientos diplomáticos, entre ellos el de Elías Azar. El ex magistrado dice que su carrera judicial le ayudará en sus nuevas tareas como embajador del exterior de la República Mexicana. Erradicar la corrupción, desafío que amerita soluciones de fondo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inauguró la 10ª asamblea plenaria de las conferencias permanentes de los congresos locales. Dice el presidente de la República: se busca construir las condiciones de paz y tranquilidad para la población. Señala: colaboraremos con autoridades de Veracruz en el combate a la impunidad. Peña Nieto: el mandatario hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas para proteger el territorio nacional. El señor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, tuvo una reunión con la señora directora del Fondo Monetario Internacional, y dice así: pues evidentemente en un contexto global donde se ha pasado de riesgos económicos y geopolíticos, México se cuenta con instituciones fuertes como su Banco Central, así como con políticas macroeconómicas bien implementadas, por las que se mantiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues el Senado de la República castiga a las aerolíneas por demorar salidas de viajeros. Evidentemente las multas van a ser muy fuertes ya por decreto en el Senado de la República, y que es una ley que va a modificar la Ley de Aviación Civil. En la reforma, las empresas deberán compensar a usuarios cuando éstas incumplan con sus horarios. Legisladores buscan que pasajeros gocen de un mejor servicio. México y Canadá listos para el Tratado de Libre Comercio. Enrique Peña Nieto. Peña y Trudeau conversan por teléfono y coinciden en iniciar con mesas de trabajo sobre el tratado, que van a la modernización de acuerdo a las peticiones del señor Donald Trump. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. Estamos en tertulia vespertina y nocturna a través de un servidor, Carlos Jiménez Hidalgo. Regresamos, amigos.
Bueno amigos, regresamos aquí nuevamente a Tertulia Vespertina en su segundo módulo. Estábamos hablando de algunas de las acciones del gobierno federal con el presidente Enrique Peña Nieto, quien está evidentemente muy pendiente no solamente del contexto nacional, sino el contexto internacional. Y algunos de los periódicos, como el periódico La Razón, dice: extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores pide modernización tripartita del tratado. Ajuste del Tratado de Libre Comercio de Canadá va para largo. Lo que más empleo tienen gracias al Tratado de Libre Comercio son California, 565,000 personas, Texas, 382,000, Nueva York, 322,000, Florida, 290,000 y prácticamente de 200, Illinois, Pensilvania, Ohio, Rhode Island, Georgia y Carolina del Norte. Evidentemente la desaparición que quiere el señor Donald Trump pues va a causar problemas casi prácticamente a 3 millones de personas en la zona que acabamos de mencionar, de California, Texas hasta Carolina del Norte. Sepúlveda prevé una renegociación que tardará más de lo esperado. Ex canciller de Estados Unidos, Madeleine Albright, que estuvo en México, celebra permanencia de Trump en el acuerdo. Enrique Peña Nieto destaca potencial energético de México, recibe a empresarios de Italia, destacan éxito del primer pozo perforado por la iniciativa privada en el país, se han encontrado 1,100 metros de mineralización del crudo. Dice: agradece Enrique Peña Nieto a Italia inversiones en energía. Destaca el presidente el potencial de crecimiento que ofrece el país. Empresarios celebran éxito de exploración de pozos petroleros en la República Mexicana. La italiana Eni perfora con éxito pozo en Campeche.
Es el primero de la iniciativa privada tras la reforma del sector en la reforma energética. Peña Nieto destaca entre directivos de la empresa el enorme potencial energético que México tiene. Bueno, pues ahí ya sabemos que evidentemente hablar de las reformas estructurales con la reforma energética es beneficiar no solamente a los trabajadores de Pemex, sino también a los empresarios. Destaca logros por reformas estructurales. Enrique Peña Nieto llama a no caer en las salidas fáciles. El país va en ruta de consolidación del desarrollo, afirma el presidente. Inaugura en Coyoacán planta cervecera del grupo Modelo. Critican silencio por los militares muertos. Andrés Manuel López Obrador solo ataca a las Fuerzas Armadas, dice Osorio Chong. Bueno, más adelante veremos pues los comentarios que se han generado no solamente a nivel nacional sino internacional a través de lo que ha sucedido en los cuestionamientos del Ejército Mexicano y Marina que se han hecho por estos videos que circularon por ahí hablando de la muerte de soldados y además un soldado disparándole en la cabeza a una persona que estaba pues prácticamente tirado en la calle. El secretario de Gobernación reprocha que no se le reconozca la Ley de Seguridad Interior para dar certidumbre a los ciudadanos, menciona el presidente Enrique Peña Nieto. Dice, regulación de las Fuerzas Armadas, 3 de las iniciativas presentadas para regularlas. 1. En 6 meses regresarán a sus cuarteles si las policías pueden encargarse de la seguridad. Crear un comité de seguridad interior para auxiliar del Ejecutivo. El Ejecutivo ordenará el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a ciertas zonas por ciertos periodos. Y entramos a los elementos más importantes. Revisan 168 negocios de 9,000 que hay en la capital entre 2016 y este año. Sanciona Ciudad de México a 91% de los antros que verifican, porque aunque los clausuren en la mañana, en la noche ya están funcionando. Los establecimientos no han aprobado las medidas básicas de seguridad y protección civil. La ciudad requiere que haya vida nocturna, pero ordenada. Horacio Robles, director de gobierno. Y pasamos a un rubro que es bastante difícil, porque precisamente siempre que tenemos la oportunidad de venir aquí al estudio a hacer algunos comentarios en editorial de noticias, pues nos encontramos que ahora por el alza de los precios de la gasolina, y no solamente eso, el alza de costo de pasaje para algunas camionetas, algunos transportes de la Ciudad de México, dice, por alza en las tarifas de micros mueve el metro más pasajeros. Prácticamente podemos decir que desde el aumento de la gasolina, el aumento a las horas pico es verdaderamente impresionante poderse subir al metro en horas pico. Bueno amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. Estamos pues terminando el segundo módulo de tertulia vespertina y nocturna. Regresamos en un minuto amigos. Gracias.
Bueno amigos, estamos aquí nuevamente iniciando nuestro tercer módulo de tertulia vespertina y nocturna. Estamos haciendo los comentarios de lo que se ha publicado en los periódicos durante toda esta semana. Evidentemente las noticias pues han sido bastante fuertes en base pues al crimen organizado en la Ciudad de México, pero además de eso pues la problemática internacional y los conflictos de Estados Unidos con todos los países del mundo, incluyendo México. La Ciudad de México, en el periódico La Razón, nos habla de que entró la semana antepasada el aumento del costo $1 en el transporte de la Ciudad de México. Por alza en las tarifas, en micros mueve el metro más pasajeros. Bueno, pues hemos visto que desde el primer día que se aumentó el costo de la gasolina, el metro recibió a 130,000 personas más en su cobertura de las horas pico. Y después del aumento de $1 a los transportes en la Ciudad de México, pues recibió 200,000 nuevamente. Prácticamente podemos decir que hay 350,000 personas en el metro, y que es verdaderamente impresionante a una hora determinada, a una hora pico, poder abordar los vagones del metro. Y quiero decirles que a mí me ha tocado ya en varias ocasiones que he tenido que ubicarme en un nuevo contexto de abordar el metro, porque en las horas pico imposible verdaderamente entrar, hay que dejar pasar 4 o 5 transportes del metro para poder abordar uno de ellos ya pues prácticamente después de 30 minutos de estar esperando el siguiente transporte. Alrededor de 200,000 personas más utilizan el sistema de transporte colectivo. El director del sistema afirma que tiene la capacidad para manejar el flujo extra en horarios de transporte, lo que les decía a ustedes de las horas pico. Miguel Ángel Mancera llama a cerrar filas por el momento actual que vive México. Organización de Naciones Unidas, la Carta Magna de la Ciudad de México, ejemplo para el mundo. Recomienda a países incluir en sus constituciones la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue evidentemente a presentarlo allá en la Comisión de la Organización de Naciones Unidas. No debe subestimarse este logro, señala la relatora Victoria Tauli Corpus. Sin incidentes entraron en vigor las nuevas tarifas del transporte público. A muchos usuarios la medida los tomó por sorpresa, otros manifestaron olvido. La CEMOVI y el INVEA instalaron 10 puntos de revisión para abusos del transporte en los pagos de tarifa. El tráfico de pasajeros subió 12% más del primer trimestre en el sistema de transporte colectivo Metro. Pero ahora que estamos entrando en el periodo de calores, amigos, dice en la publicación de los estados del periódico El Universal, dice: sudan la gota gorda por las altas temperaturas, se registraron 40 grados centígrados, prevén que se llegue a 43, ola de calor afecta más a las familias de escasos recursos. Y bueno, pues entramos a otro factor muy importante, que son el crimen organizado en la Ciudad de México. Dice uno de los reportajes: ligan a la Unión Tepito con robos en la colonia obrera. Jóvenes se mueven en moto y tienen entre 16 y 25 años. Autoridades señalan nexos con el Chori, un líder del cártel. Y bueno, inseguridad está bajo el control, dice el doctor Mancera. Mancera: yo no di instrucciones para la cuota de multas que se les está cobrando. Dice: el jefe de gobierno aseguró que desconoce si la policía de la Secretaría de Seguridad Pública deben cumplir un número determinado de infracciones. Y otro tema interesante en el gobierno del Distrito Federal, amigos, corresponde a que se está construyendo 2 plantas para procesar la basura de la Ciudad de México, que pues prácticamente entre 14 y 26 toneladas diarias por colonia se recogen en la Ciudad de México. En las nuevas instalaciones se convertirán 6,600 toneladas de desechos en energía eléctrica. Con ellos se electrificarán pues el metro de la Ciudad de México y las zonas periféricas de la Ciudad de México. Y se publicó verdaderamente una serie de dibujos sobre el sistema de proceso que se va a dar en la Ciudad de México, sobre todo para el reciclaje y pues hacer desaparecer esas 200 y tantas toneladas
que son un grave problema para la Ciudad de México. Esperemos que se pueda resolver. Y entramos a un tema. Recuerden que la semana pasada, amigos, pues fue precisamente la etapa del Día de la Madre. Prácticamente estamos en esta misma semana y pues nos encontramos que en muchos lugares de la Ciudad de México pues se habían presentado actividades del Día de la Madre. El periódico Suplemento Especial del Grupo Milenio publicó el Día de las Madres. Libérate, no más cargos emocionales. Shopping list, escoge si le das a una experiencia y el objeto perfecto. Y bueno, pues la publicación de Milenio, hablando del Día de las Madres, no solamente se tomaron a las mamás más elegantes, sino aquellos elementos de los juguetes infantiles que sabemos que hay animalitos, que hay en una recámara especial para la protección del niño. Y bueno, dice Eufrosina Cruz, una mujer de origen muy humilde: ser mamá es amor sublime y la mayor responsabilidad de la mujer. Y bueno, también otro de los artículos que se publicaron fue en el Parque Lincoln de la Ciudad de México. Se cubrió de flores, de colores y frescos aromas con la llegada del primer festival Flores para Mamá, donde floricultores de la capital del país, Estado de México y Morelos, venden en Polanco su mercancía a precios accesibles. Otro de los elementos que hemos encontrado han sido precisamente pues los hechos de los desvíos que se acusan, entre ellos evidentemente todos a Delfina, quien es la candidata de Andrés Manuel López Obrador y candidata del Partido de la Revolución del Partido de la Revolución Democrática, no, porque ya no pertenece Andrés Manuel a esta estructura, pero sí a la abanderada de Delfina, que es la candidata por Morena al Estado de México. Dice, sobre todo hay que darle el abanderamiento, sobre todo por la verdad y la competencia que se tiene para adquirir la gubernatura del Estado de México. Jardín Balbuena, obra que se construyó, pues evidentemente en lugar de haberlo hecho de 3 pisos, de 4 pisos para unidad habitacional para gente que desea adquirir un departamento. Dice, además de rebasar el número de niveles autorizado, una constructora derribó una casa sin autorización de lo que estaban haciendo, porque evidentemente entra el Instituto Nacional de Antropología para emitir algunos elementos cuando se van a reestructurar y se van a renovar los frontispicios de los edificios. $30%, según el periódico de La Comunidad, dice, evitan multas y tenencia. 30% implica que en otros estados se haga nuevamente la reimpresión de las placas de los automóviles. Bien, 30% se emplaca en otros estados. Automovilistas que realizan su vida cotidiana en la capital no pagan los derechos vehiculares en la Ciudad de México, y es una legislación que se va a tomar en cuenta porque muchos de ellos, acabamos de descubrir a través de las informaciones en los periódicos, que muchos de los que tienen automóviles que tienen que pagar un alto impuesto se van a diversos estados de la República para pagar pues prácticamente entre el 4 y el 5% del valor real de los automóviles cuando son registrados que vienen del extranjero. La obra colapsada excedía 3 pisos. En 2016 se colocaron sellos de clausura total temporal, pero fueron violados, informó la PAOT en un edificio. El proyecto del Centro Comercial Plaza Olivar 481, donde murieron 6 personas y 10 resultaron lesionadas, ya había sido clausurada por exceder los niveles de construcción, y que eso está sucediendo en muchos lugares de la Ciudad de México, donde los dueños, en lugar de construir
2 pisos, construyen 6, y eso pues están rebasando las normativas, porque en la Ciudad de México se habla en primer lugar de las grandes inundaciones, pero además de ello que la cobertura para poderse transportar a través del sistema de vialidad fácil, por decirlo de una manera, pues tiene que ser el hecho de contratar pues a ingenieros, contratar a gente en arquitectura y en licenciaturas sobre el tráfico de la Ciudad de México. Bueno, pues verdaderamente es impresionante lo que está aconteciendo, porque el impulso de la economía de la Ciudad de México es atractiva para todos los deportados que están llegando a la Ciudad de México y que de ahí van a sus poblaciones en algún estado de la República para que le den precisamente la bienvenida. Bueno, amigos, pues vamos a una identificación de canal y regresamos ya para cerrar pues estas actividades en el 4º módulo de tertulia vespertina y nocturna, y vamos a pedir la información de algunos contextos de lo que ha acontecido en la política nacional y qué está sucediendo con los nuevos cambios legislativos que vienen. Regresamos, amigos, en un minuto estamos con ustedes y iniciaremos el 4º módulo. Regresamos. Pues amigos, regresamos aquí, estamos cerrando el 3er módulo, iniciando el 4º módulo, vamos a hablar de las noticias internacionales. Evidentemente, pues el presidente de los Estados Unidos es un platillo favorito de todos los periódicos en el mundo entero, pues no precisamente por los aciertos, sino por los desaciertos que está realizando el señor Donald Trump, ahora que cubrió prácticamente los primeros 100 días en la Casa Blanca. Y el resultado, de acuerdo a lo que dice el periódico La Jornada, ha sido bastante fuerte. Dice: sitio a la Casa Blanca y protestas contra Donald Trump. Dice: con el cambio climático como tema central, decenas de miles rodearon la Casa Blanca en resistencia contra el ataque de Donald Trump al planeta, como parte de una ola incesante de protestas populares por las políticas de este magnate que se extiende en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo. Evidentemente el señor Donald Trump pues tiene conflictos de intereses muy fuertes, porque en lugar de dedicarse a gobernar, pues está haciendo negocios personales con su familia. O sea, hay un claro nepotismo a través de lo que hace el señor, ubicando pues a la familia entre los principales comentarios en la Casa Blanca. Y dice: investigan a asesor de seguridad nacional por recibir pagos de gobiernos extranjeros. Trump
Presiona al Congreso para anotarse logros en los primeros 100 días de su gobierno. Tweets del presidente apuntan contra los demócratas, los culpa de poner en riesgo el país. Evidentemente, pues las fotografías que estamos viendo son la llegada del señor Macri, presidente de Argentina, en Washington, y que ha recibido con el presidente de los Estados Unidos y sobre todo con Melania Trump y la esposa del mandatario Capri. Ejército sirio acusa a Israel de atacar una base militar cerca del aeropuerto de Damasco. Tel Aviv asegura que su sistema de defensa interceptó un proyectil en los altos del Golán. Marcha y sitio a la Casa Blanca al cumplirse 100 días de Donald Trump. Participantes en la marcha por el clima, los pueblos que luchan por el clima, sobre la avenida Pensilvania. A esta se sumaron algunos actores como Leonardo DiCaprio, que tuvo una entrevista precisamente con el señor presidente Enrique Peña Nieto. Fascinantes y muy productivos los primeros meses del gobierno, dice Donald Trump. Bueno, si no lo dice él, pues ¿quién lo va a decir? Evidentemente está justificando toda una serie de entrevistas que tuvo con diversas personalidades. El mandatario estadounidense arremete de nueva cuenta contra los medios en un mitin de Pensilvania. Señala a Hillary Clinton a culpables de su derrota. La ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró que ayer que perdió las elecciones de noviembre pasando por la interpretación de Wikileaks, Rusia y el director del FBI, James Comey. Al participar en el foro de la Organización Nacional de Mujeres, dice Women for Women International, reconoció que cometió errores, pero la razón por la cual perdimos ese encuentro y otros más con los acontecimientos de los últimos 10 días. Trump y Putin buscan hacer las paces, alistan una reunión, dialogan por teléfono sobre las crisis de Siria y de Corea del Norte. Trump y Putin acuerdan reunirse solos en julio. En una charla telefónica, ambos mandatarios se proponen cooperar sobre conflictos en Siria y Corea del Norte. Reglas migratorias de Donald Trump dañinas la iniciativa privada. Ben Griffin, director ejecutivo del Fondo de Cobertura Citadel. En la conferencia anual, Michael saluda a las acciones de recortes de impuestos para los industriales. Reglas migratorias de Trump son muy dañinas, como decía, de la iniciativa privada. La construcción comenzará por tramos, dice el secretario John Kelly. Trump afirma contar con el presupuesto para el muro. Según el presidente estadounidense, los 1.500 millones de dólares de la partida para este año fiscal destinado a seguridad fronteriza y con un adelanto para edificar una valla, de acuerdo a la petición del señor Donald Trump. Trump quiere cambiar las normas al construir el muro. Aboga por permitir que toda ley se apruebe en el Senado por mayoría simple en vez de requerir mayoría cualificada. Bueno, pues aquí estamos entrando a uno de los temas más serios, que es precisamente el Tratado de Libre Comercio y lo que está aconteciendo en estos momentos. Tuvimos un muro en Europa y no fue lo bueno. Cecilia Malmström, comisaria europea de comercio. Y dice, sobre todo en una entrevista que se le hizo pues a esta mujer con este muro que quiso construir pues para recordar a todos aquellos que tuvieron problemas con el gobierno en su momento determinado. Desalojan a 54 niños de un hospital tras el ataque de un grupo de opositor Ahmad.
opositor armado. Suben a 21 el número de muertos entre Venezuela durante las protestas. Estoy hablando de lo que sucedió la semana antepasada, porque ya en estos momentos ha aumentado prácticamente a 32 los fallecidos en los movimientos en contra del gobierno del presidente Maduro. El gobierno federal sube a una red social imágenes sobre los disturbios en todo el país. Se critica al secretario general de la OEA la cobardía de Caracas por reprimir a contrincantes. El mitin chavista: Maduro alienta odio contra la Organización de Estados Americanos, pero pospone la salida. Acusa injerencia de la organización como Cuba. Dice que Estados Unidos le fabricó un boicot contra su país. El organismo podría aplicar sanciones mientras dura el trámite. Y vemos las fotografías de lo que está sucediendo en Venezuela. Y dice: suman 26 días hasta ese momento de protestas, 32 muertos y 1.585 arrestos, pero el gobierno no cede. Evidentemente, pues tendríamos que resumir muy fuertemente lo que ha pasado en los Estados Unidos. Venezuela: Maduro agudiza la crisis, dice el periódico Excelsior en la sección global. Manifestantes bloquearon algunas de las principales calles de Caracas y otras ciudades. En ese país se rechazó en rechazo a la convocatoria del presidente un proceso para cambiar la constitución que desvanece el objetivo de la operación de lograr elecciones generales. Crece el descontento en Venezuela. La oposición bloqueó calles y convocó a una megamarcha contra la convocatoria del presidente a una Asamblea Nacional Constituyente. Exigen desconocer la Asamblea al Constituyente. Con megabloqueo en la calle, rivales se rebelan contra el golpe de Maduro. Y bueno, pues casi prácticamente todos los periódicos nos hablan de estos movimientos en América Latina y sobre todo en Venezuela, que pues no ha podido pues venir a expresar su gran experiencia de la ingesta divina con pues estas bebidas que se tienen, estos alimentos que se dan, y sobre todo con la problemática de la oposición en Venezuela, quien está brindando la oportunidad de hacer los cuestionamientos muy serios al presidente Maduro. Maduro, del socialismo a la dictadura del siglo XXI. Analistas consideran que la convocatoria del presidente a la Asamblea Nacional constituye en un intento por legalizar y darle su autorización por parte del presidente saliente del gobierno. Bueno, amigos, pues estamos prácticamente terminando ya tertulia vespertina y nocturna. Solamente queremos decirle que le doy las gracias a mi productor Martín Hernández por esta propuesta de apoyarnos con fotografías para darles un mejor servicio a ustedes. Y solamente les podemos decir, amigos, pues nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, y pues comentando como siempre las noticias publicadas en los periódicos de circulación nacional: Universal, Excelsior, Razón, La Jornada, y sobre todo algunos otros periódicos que nos permiten presentarles a ustedes algunos comunicados. Amigos, solamente les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, saludándolos, Carlos Jiménez, desde la Ciudad de México. Hasta el próximo viernes, amigos.